en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Buenas noches, queridos hermanos. Hoy, como todos los miércoles, aquí nuevamente para poder aprender sobre las Escrituras y sobre también algunas herejías que han venido rondando desde hace muchos años en el argot cristiano. Queremos orar primeramente, dando gracias a Dios por todos los que se conectan. Hoy mi hermano Kim, un pastor coreano, pues tuvo aquí un percance y por eso le damos un saludo también a nuestro hermano Kim. Bendícenos, Señor, en esta noche. Queremos que tu Espíritu Santo nos dirija, nos guíe. Y oramos, Señor, por las personas que tenemos en oración, por nuestro hermano Orlando y toda la iglesia de Alajuela. Queremos orar por Bernardita y por Alexis, Alex también. Cuídalos y bendícelos. Por todos los enfermos de la iglesia oramos, Señor, y por todos los hermanos que se conectan hoy para poder aprender sobre tu Escritura. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, amados hermanos, este pasado domingo un joven me contactó por medios por las redes sociales. No sé quién es, no sé cómo se llama. Tengo un nombre de una mujer, pero apareció él hablándome. Y estuvimos cerca de una hora casi por Messenger hablándonos ahí, enviando mensajes para arriba, para abajo, sobre la temática de la predestinación, sobre la temática de la elección. Y me hizo una pregunta muy interesante. Él me dijo, mire hermano pastor, si Dios ya escogió, no tengo nada que hacer para que Él me escoja. Así dijo. Bueno, la pregunta se convierte en una afirmación. Si Dios ya lo escogió, no tiene que hacer nada. No tiene que hacer nada, simplemente es Dios quien le da la vida nuevamente. Ahora, para abordar esta temática, nosotros tenemos que comenzar por todo inicio, como todo comienzo. En la historia, un hombre a finales del siglo IV, un hombre llamado Pelagio, empezó con este tema. Pelagio, por ejemplo, enseñaba que el pecado de Adán no afecta a las futuras generaciones. Esa fue la enseñanza de Pelagio. No solamente eso, también Pelagio dijo que el pecado de Adán era únicamente suyo. O sea, los descendientes de Adán no heredaron en lo más mínimo la naturaleza pecaminosa transmitida a ellos. Estas fueron palabras de Pelagio. Y no solamente dijo eso, sino que abordó también una temática que es sumamente delicada, como es la libre voluntad, conocida hoy en día como el libre albedrío. Hoy la gente cree que tiene libre albedrío. Yo quiero partir de una gran verdad bíblica, que todos pecamos, por cuanto todos pecaron, dice Romano, todos están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros quedamos totalmente muertos. Y si un muerto tiene libertad, si un muerto tiene libre albedrío, va a ser difícil, o sea, es impensable que un muerto pueda por sí mismo volver a la vida. Entonces, este es el tema que Pelagio presentó en su época a finales del siglo IV, pero ese problema fue debatido en uno de los concilios, el concilio de Cartago, en el año 300 y algo por ahí fue este concilio, y fueron nombrados como un hereje, esta postura. Ahora, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice algo extraordinario. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice la Escritura, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Aquí vamos a entender que Pelagio no sé qué leyó de Romanos capítulo 5, pero él no puede decir que los descendientes de Adán no heredaron el pecado y que esa pecaminosidad de Adán no fue transmitida a nosotros, teniendo nosotros el testimonio del Espíritu Santo a través de Romanos. Ellos no pueden en ningún momento, Pelagio, decir estas barbaridades. Ningún muerto puede volver a la vida por voluntad propia. Esto es una gran realidad, lo que estaba hablando ahora. Ahora, un hombre muerto no puede resistirse al poder de resurrección de Dios. En el día del juicio, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en Apocalipsis, todos los muertos van a resucitar de la muerte. Y eso es irresistible, o sea, ¿qué muerto va a levantarse por sí mismo? Dios es el único que tiene la capacidad para decir a todos los muertos, vuelvan a vivir porque les vamos a hacer un juicio. El caso de Lázaro. Lázaro fue un caso también muy ejemplar, porque Lázaro estaba en la tumba y Cristo le devolvió la vida. Él no pudo permanecer muerto, pero tampoco pudo haber resucitado por sí mismo. No pudo resistir al llamado de Jesús que le dijo, Lázaro, ven fuera. Él no pudo resistir eso. Aquí nos estamos enfrentando, hermanos, a un problema de un pensamiento humano de Pelagio y una gran practicidad y una gran verdad de que Jesús es Dios y que tiene el poder para levantar a un muerto que no tiene absolutamente ninguna voluntad, porque está muerto. Ahora, Cristo en ningún momento podía ser frustrado en cuanto al deseo de darle a este hombre la vida. En ningún momento iba a ser frustrado Cristo. De esta forma, hermanos, cuando Dios resucita a alguien de la muerte espiritual en que el hombre vive, la muerte le es imposible resistir o retener a ese hombre en muerte. Tiene que vivir. No está en las manos del hombre, amado hermano, hacer este cambio por sí mismo. Aquí Pelagio tuvo un problema grande y muy grande. Otra de las cosas, para poner algunos ejemplos con la postura de Pelagio, es la ilustración que Dios da sobre el nuevo nacimiento. Nadie puede nacer por voluntad propia. Es más, pregúntese usted si usted por voluntad propia pudo nacer. Nadie entonces tiene cómo negar ese nacimiento. Cuando alguien va a nacer, esto nadie lo puede detener, simplemente se nace. Las personas no pueden elegir entre nacer o no nacer. Y esto es muy interesante que lo tengamos en cuenta, porque la doctrina de Cristo hoy se ve pisoteada, se ve totalmente abandonada, pisoteada por la gran ignorancia que muchos cristianos que no leen la Escritura, que el grave problema no es solamente no leer, que es el problema más grande, el otro gran problema es no poner en práctica lo que el Señor dice en la Escritura. Son los dos grandes problemas que estamos teniendo hoy como iglesia. Ahora, es ridículo hablar de que alguien puede resistir el nacimiento espiritual cuando la Biblia en San Juan 3:8 dice que el viento sopla de donde quiere, así y no sabe a dónde va. Dice, así es todo aquel que nace, es nacido del Espíritu. Hermanos, Pelagio tuvo un grave problema, fue nombrado como hereje, como les dije, en el concilio de Cartago, y no solamente en el concilio de Cartago, también en el concilio de Éfeso fue condenado como un hereje. Yo quiero que ustedes, fue en el 397, el de Cartago. Cartago era una ciudad de Alejandría, en Egipto, que era lo que se llamaba la Iglesia de Oriente. Quiero que leamos Romanos 3:10. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. En la postura de Pelagio, este texto calza perfectamente.
No hay ninguno que busque a Dios primero para poder entender la propuesta de Pelagio, pero tampoco no hay ninguno, dice la Escritura, y esto está en un salmo también, que haga algo bueno. No hay ni uno. Entonces esta herejía de Pelagio fue tomada como una herejía. Ahora, el problema no queda ahí. Esta herejía renace en el siglo XVII con un hombre llamado Jacobo Arminio, un hombre que era holandés. Este hombre muere en el año 610, era un muchacho muy pobre que fue recibido en una universidad en Holanda, y él hizo sus propuestas, pero el problema está en él, pero el problema más grave está en sus seguidores. Él muere en el año 1610 y sus seguidores crearon un documento que se llama el Remonstrans, que significa pliego de protestas, donde reúnen ellos cinco puntos, que es la base de esta escuela arminiana, fundada por este maestro Jacobo Arminio. Ahora, yo quise traer estos 5 puntos para que ustedes vean, hermanos, que estos 5 puntos están están chocando con la escritura bíblica, y por eso yo el título que le di a esto es la Biblia versus arminianismo, porque una cosa es lo que las personas puedan decir y otra cosa es lo que la Biblia está diciendo. Entonces queremos, en una forma muy apologética, quizás, tal vez no soy un apologeta, pero sí poderme ensayar un poquito en estos lugares de la apología. El punto número 1 de Jacobo Arminio, de los seguidores de Jacobo Arminio, dice lo siguiente, este pliego de protesta o de peticiones. Escuche bien lo que dice este punto. Dice así, voy a leerles textualmente. Dios, por un eterno e inmutable propósito en Jesucristo su Hijo, antes de la fundación del mundo, había determinado salvar a la raza caída y pecaminosa de los hombres en Cristo, por causa de Cristo y a través de Cristo, a aquellos quienes a través de la gracia del Espíritu Santo creyeran en su Hijo Jesús, y perseverasen en la fe, dice, por medio de esta gracia hasta el fin. Y por otra parte, dejar a los incorregibles e incrédulos en pecado y bajo ira, y condenarlos como separados de Cristo según la palabra del Evangelio. Y ellos ponen aquí un texto bíblico, San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y algunos otros textos de la Escritura que ellos ponen. Pero hermanos, quiero que aquí nos detengamos. Si leemos este primer punto de los arminianistas, si lo leemos tan superficialmente como parece ver, y es convincente, si usted pudo escuchar, este primer punto es bastante convincente, pero ojo, porque no podemos leer livianamente estos temas. El arminianismo plantea que el hombre es escogido por Dios sobre una base. ¿Cuál es la base? Lo que Dios ve que el hombre va a hacer. O sea, Dios tiene que ir a la historia, según ellos, a los hechos de los hombres para ver si estos van a creer y perseveran, entonces Dios los escoge para salvación. O sea, ellos creen que la salvación fue desde antes de la fundación del mundo, pero sobre la base de que el hombre, Dios como lo sabe todo, prevé que el hombre, quiénes son los que van a creer en su omnisciencia. Esto es un poco absurdo, esto no es bíblico. Como les digo, el punto parece convincente. Ellos dicen, voy a leerles un poquito el texto que está aquí. Dice aquí, Cristo, por causa de Cristo y a través de Cristo, aquellos a quienes a través de la gracia del Espíritu creyeran en solamente si creen se salvan. Nosotros decimos otra cosa. La Biblia nos enseña otra cosa, hermanos. La Biblia nos enseña que no es por obra. O sea, yo no me salvo porque yo creo. Esto es un error. Se ve muy lógico, pero es un error.
Eso no es lo que la Biblia dice. Si Dios tiene que escoger a un hombre por lo que el hombre hará o va a hacer en el futuro, entonces dejamos de tener a un Dios soberano. Dios no es soberano y estas personas, estos arminianos, muestran a un Dios que no es soberano. ¿De quién es la salvación del hombre? ¿Es del hombre mismo o es de Dios? Prácticamente se puede decir entonces, hermanos amados, que ese hombre se salvó por sus propios méritos y por su propio esfuerzo, no por la gracia de Dios. Ahora, si Dios tiene que ir al futuro, a la historia, para ver si un hombre va a creer en él para que él lo pueda salvar, entonces, ¿para qué escogerlo? Porque el hombre va a creer. Esto es un dilema bastante difícil para muchas personas y les voy a decir por qué, porque esto es un problema histórico en Costa Rica y en toda América Latina, porque los primeros en llegar a América Latina y a Costa Rica fueron personas que creyeron este sistema. Las iglesias un poco más serias, presbiterianas, bautistas, aún la reformada que entró muy tardíamente a todo el continente americano, en especial a Costa Rica, entró muy tarde. Entonces, recuerde que el Evangelio entró a Costa Rica en el año 1900 con la iglesia centroamericana y la iglesia centroamericana traía este pensamiento. Y no solamente este pensamiento, traía el pensamiento de Scofield y de Juan Nelson Darby y de Irwin. O sea, lo que llamamos nosotros los dispensacionalistas. Estos fueron las primeras enseñanzas absorbidas por los costarricenses. Y ahora, hermano, tener que decirles todo lo contrario es como quitarle a un católico el amor hacia María y la adoración hacia María. Es terrible. Y ojalá que este joven me esté escuchando, con el que estuve hablando ahí con él, para que él pueda aprender un poquito, porque yo le dije por mucho tiempo, mire joven, es difícil que por este medio te pueda explicar. Es más, estaba un domingo en un tiempo de familia, pero espero que esté viendo este programa para que le pueda ayudar. Quiero que vayamos a San Juan capítulo 15, que es un texto que nos deja a nosotros pues con mucha lógica. San Juan 15, 16. Dice Jesucristo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, hermanos, la perseverancia de un creyente no es la base de su salvación, sino que es la evidencia. Los creyentes perseveran porque son salvos. Óigame, no son salvados porque perseveran, es todo lo contrario. Los arminianos creen que los cristianos son salvos porque perseveran. O sea, usted persevera y si al final Dios lo salva porque usted perseveró. Pero no es así, hermanos. Sobre esa base tan equivocada que es empantanosa, Dios nos salva. ¿Para qué entonces determina salvar Dios a quien ya son salvos? Porque creyeron y perseveraron por decisión personal. O sea, ellos tomaron una decisión personal, se esforzaron a perseverar y fueron salvos. Es un poquito difícil. La Biblia dice algo interesante en Filipenses 1:6. Y sobre esta base es que nosotros partimos. Dice Filipenses 1:6, estando pues persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta obra no la empezó el hombre. El arminianismo parte de que el hombre tiene el punto de partida para salvarse. Él es el que decide, él es el que cree. Pero déjeme decirle, hermano, que nosotros creemos por medio de la fe. Y la fe no es nuestra, la fe no es suya, la fe no está en ningún ser humano porque están muertos en sus delitos y pecados. La fe es un regalo que Dios da, yo le llamo a esto herramientas de la gracia, la fe, porque sin fe no podemos creer, sin el toque del Espíritu Santo no podemos volver a la vida, hermanos.
Entonces, como dice Jonás capítulo 2, la salvación es de Jehová. Dios es el autor de la salvación. Y este texto es el lema importantísimo para derribar este argumento. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿quién comenzó la salvación en su vida? Dios, no fue usted. La buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que la perseverancia no es suya, la perseverancia la provoca Dios. Dios es el que nos hace perseverar a través de nuestro cristianismo, a través de aquellas personas que nacieron de nuevo, y en el transcurrir de su vida, el peregrinaje en esta tierra, Dios va perfeccionando esa obra hasta el final. ¿Qué le parece? ¿Por qué perseveramos nosotros? Perseveramos por Jesucristo. Aquí Arminio dice que no, se salvan los que perseveran. O sea, usted se esfuerza y se esfuerza por una obra humana, de ver si al final lo puede salvar Dios. Hermanos, no es así. Sobre esa base no está fundada nuestra fe, nuestra verdad. Ahora, Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice muchas verdades. Segunda de Tesalonicenses dice, pero nosotros, Segunda de Tesalonicenses 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor. Y vea qué interesante, porque esta carta fue escrita a una iglesia gentil, no a una iglesia judía cristiana. Ojo, porque los cristianos venían convirtiéndose a Cristo. Esta es una iglesia, sí habían seguro algunos judíos convertidos, pero es una iglesia gentil. Y vean el tema que desarrolla Dios Jesús y el apóstol Pablo en este texto. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Óigame, hermanos, no era porque Dios preveía que usted iba a creer. Eso es lo que los arminianos están tratando de enseñarnos. Y el punto número 1, que es un punto que si usted lo lee así, usted queda convencido, porque es bien convincente. Pero ojo, porque nosotros que leemos con mucha delicadeza, nos detenemos, empezamos a hacer análisis. Vea, yo hace muchos años, recién convertido, estaba Jimmy Swaggart en su máximo apogeo. Y gracias a Dios que tuve pastores que pues me enseñaron a mí bastante bien. Y a mí siempre, al oír a Jimmy Swaggart y todo el mundo lloraba y toda aquella cosa de Jimmy Swaggart, a mí me olía algo raro con la cristología. Jimmy Swaggart tenía una cristología deficiente. Y pocas personas empezaron cuando yo entré a la universidad por esos años, entonces mis profesores decían, sí, tenés razón, la cristología de este hombre está totalmente torcida. Ahora, ¿cuántos de los que lloraban y ponían y no se perdían el programa detectaron eso? Hermanos, porque somos muy livianos y muy light a la hora de leer la Biblia, a la hora de oír cualquier mensaje. Tenemos que ser, como dice la Escritura, pesarlo todo. Pero ¿por qué no podemos pesar? Porque, hermanos, no tenemos lectura. Nosotros no leemos. Yo a veces hablo con personas ahí que tienen hasta 5 o 7 Biblias tratando de entender un texto, Biblias abiertas. Bueno, yo le quiero decir que yo cuando voy a crear mis sermones, abro mi programa, es Word, y tengo una infinidad de Biblias y todas las abro. Y aún la griega también, en el Nuevo Testamento, porque tenemos que cerciorarnos de la verdad. Hay muchos pastores que no tienen esta capacidad, ni lo quieren hacer tampoco. Entonces, hermanos, la elección de Dios es para salvación, no porque ibas a ser salvo. Esta es la gran diferencia. Efesios 1:4 también es otro texto que golpea fuertemente este pensamiento, que es el pensamiento que en Costa Rica casi que el 95% de los cristianos creen. Y ojo, hermanos, porque la Biblia es la verdad y tenemos que apegarnos a la Biblia. Dice Efesios 4:1, según nos escogió en Él, Él es Cristo, antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y es aquí donde la perseverancia de Dios, lo que Él empezó en nosotros, Él lo va a terminar. Porque el objetivo es que nosotros somos salvos desde antes de que todo fuese, y eso es lo que Dios dice, con el objetivo de ser santos y sin mancha. Y ese trabajo Dios lo está haciendo en nosotros día tras día. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué interesante este texto, hermanos. La elección de Dios es para que fuésemos, no porque íbamos a ser. Vea que cómo se cambian aquí estos verbos, estos tiempos verbales cambian, echan por tierra, es más, a toda esta doctrina arminiana de que el hombre es quien escoge a Dios. El hombre tiene la potestad de creer. Hermanos, no, estábamos muertos en delitos y pecados. Es una gran verdad. El arminianismo plantea que Dios se propuso salvar a quienes Él previamente vio en la historia, en el futuro, que iban a creer en Él y que iban a perseverar, y entonces los salva al final. Esta es una aberración doctrinal que desgraciadamente, muy desafortunadamente, hermanos, es la que todo el mundo consume. Y tenemos que hacerle un alto a esto. Y Dios tiene que ayudarnos a los que sí nos esforzamos en tratar de leer la Biblia, en poder ayudarle a otros hermanos a leer este tema. El arminianismo plantea que Dios se propuso salvar previamente a los que iban a creer en Él. Es una doctrina totalmente antibíblica, muy sutilmente elaborada, que lo que hace es confundir a quienes escudriñan las Escrituras. Ojo con esto. La palabra de Dios a través del apóstol Pablo contradice toda esta aberración. Quiero que vayan a Romanos capítulo 9. Romanos 9:9. Vamos a llegar hasta el 13, creo, por ahí, 12, 13. Dice Romanos 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni el bien ni el mal, para que el propósito, y raye esto, hermanos, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo al mayor, servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Esto muestra una lección total, hermanos. Y no es por obra, como dicen los arminianos, porque dice, según el texto de Pablo, dice que no habían nacido ni habían hecho lo bueno ni lo malo ninguno de los dos. Y Dios ya había elegido a uno. ¿A quién eligió? Todos sabemos que eligió a Jacob. Nuestro padre, dice Pablo, porque Pablo era un judío también. Ahora, si algún arminiano, y esto es lo que nos debe de conmover, trata de decir que Dios sí sabía desde la eternidad quiénes se salvarían y quiénes nunca iban a creer, qué terrible, yéndose por ende al infierno, entonces encontramos que el arminianismo apoya las dos cosas. Apoya al mismo tiempo la salvación y la condenación, y esto es una total contradicción, porque esto es una decisión humana según ellos. Lo interesante, hermanos, y lo más bello de todo esto es que Dios es el artífice de tu salvación. Es el que creó la salvación y la conduce para ti. Te preserva Él. Esto es maravilloso, hermanos. Ahora vamos a ver el segundo punto. Vea que estamos viendo apenas el primer punto de los arminianos, de estos seguidores de Jacobo Arminio que hicieron este documento. El segundo punto que ellos escribieron dice así, hombre, y es a veces hasta convincente. Dice, en conformidad con esto, Jesucristo, el Salvador del mundo, murió por todos los hombres y por cada hombre, de modo que ha obtenido para todos ellos, por su muerte en la cruz, redención
y el perdón de los pecados. Sin embargo, nadie realmente goza de este perdón de los pecados, excepto el creyente según la palabra del Evangelio. Y vea lo que dicen ellos según la palabra del Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo, San Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se basan también en la primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículo 2, que dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Ahora, el armenianismo tiene un punto para mí trágico. Ellos dicen que Jesús obtuvo salvación para todos los hombres, para toda la humanidad. Esta doctrina se conoce como el universalismo, hermano. Ahora bien, solo es perdonado el que cree, el que hace una obra, porque creer es una obra. Con nosotros ocurre muy diferente. Ahora vamos a ver cómo ocurre con el verdadero creyente, no con el creyente que ellos, o con la idea que ellos tratan de plasmar en este artículo 2. Si es así, como ellos dicen, entonces la salvación, amado hermano, no se obtiene, sino que es una salvación por obra. La salvación será obtenida por el hombre cuando crea, según ellos. La Biblia enseña, hermano, y esto es muy interesante, y quiero que me pongan atención en esto. La Biblia enseña que Jesús murió de una forma vicaria. O sea, cuando hablamos de vicario, es la sustitución por los pecados. Él sustituye, se antepone por los pecados suyos y míos. Ahora, según la doctrina arminiana, Cristo pagó por los pecados de personas que nunca van a salvar porque no creerán. O sea, el universalismo es trágico. Hace a Cristo ineficaz, su muerte en la cruz la hace ineficaz totalmente, y déjeme decirle que la muerte de Jesús en la cruz fue eficaz. Ellos plantean que en otras palabras, que miles de personas irán al infierno a sufrir un castigo eterno porque no creerán. Mire, si están muertos, todos están muertos a sus delitos y pecados. Recuérdese el juicio final de Apocalipsis. Todos los muertos van a revivir para poder estar en juicio. Es más, muchos que son revividos desean que los montes les caigan encima. Hermanos, porque saben que están condenados. No le compete al hombre tomar una decisión de vivir. Eso le compete a Dios. Y esto es lo que ve mucha gente. Entonces, ¿para qué predicar? Hombre, hay un sentido para predicar. ¿Por qué predicamos nosotros? Porque hay muchas ovejas que tienen que oír la voz de Dios y seguir al pastor. Por esa razón predicamos, hermanos. Porque tomar el animalito por el rabo es muy fácil. Decir, entonces, ¿para qué vamos a predicar? ¿Cómo me doy cuenta yo si soy salvo o no? Hermano, por favor. Dice la Biblia que por el fruto se va a conocer. Si Dios ha puesto el Espíritu en tu vida, tienes que aprender según la Biblia. Y en esto hay una gran confusión porque mucha gente cree que tener el Espíritu es hablar en lengua, tirarse al suelo, hacer muchas locuras. En lo más mínimo, hermanos, ser nacido de nuevo, tener el Espíritu Santo es ser guiado por el Espíritu, enseñado por el Espíritu, reprendido por el Espíritu. Y ahí nos vamos a dar cuenta si tenemos el Espíritu de Dios o no. Y déjeme decirle para consuelo suyo, porque aquí hay mucho consuelo, usted fue sellado. Y esto significa que usted es pertenencia de Dios. ¿Qué consuelo más grande da Dios a personas como usted y yo que hemos nacido de nuevo para que vivamos en este mundo con confianza? Yo he visto muchos cristianos que viven atemorizados, horrorizados, que si pierdo la salvación, hermano, la salvación nunca se va a perder. La obra de Dios es perfecta, la obra de Dios es completa, es santificadora. Escúcheme, no pueden ahí como algunos otros grupos los famosos que creen que son salvos y pueden hacer fiesta. No, señores,
porque Dios nos llamó y nos salvó para santificación. Está muy claro el texto. Ahora, la Biblia enseña, por un lado, que ninguno de los pecadores por los que Cristo murió, ninguno va a ir al infierno. Y ninguno de los pecadores por el cual Cristo pecó va a volver al mundo para quedar ahí frustrado. Porque la muerte de Cristo fue una muerte eficaz, hermanos. O sea, Él cumplió totalmente el objetivo para lo cual Él vino. Por eso Él dijo en la cruz, consumado es. Ese consumado es, a veces no lo entendemos. Lo oímos, lo decimos, pero no entendemos que está consumando Dios. Y eso es muy importante. Todas las ovejas del Señor, y escúcheme esto, oirán su voz. El buen pastor conoce a cada una de sus ovejas y les dará vida a sus ovejas. San Juan 10:14 dice algo maravilloso. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aquí el universalismo no calza, hermanos. Eso de que Cristo murió por todos es una mala lectura, le cuento. Es una mala lectura y cuando habla por todos tenemos que ver los destinatarios quiénes son. ¿A quién les está hablando Jesús en ese momento? A veces tenemos las reglas hermenéuticas, las botamos, hermano. Yo hablaba con mis familiares, mis nietos, que tenemos que tener reglas hermenéuticas. La Biblia no se puede leer como perico los palotes. No, ¿a quién se está dirigiendo Pablo? Y si usted se está dirigiendo a un tipo de persona, ¿cuáles son las prácticas de esta persona? Voy a ponerle un ejemplo. Dice la Escritura que en Corintios, Pablo hace una referencia de que parece que los corintios, algunos de ellos tenían por práctica bautizarse por los muertos. Y esto ha generado en el pensamiento de los cristianos una confusión, vea hermano, muy simple. En los corintios habían personas que creían eso. Pablo está afectando esa temática. No está diciendo ni la está probando. Simplemente está tomando esa práctica que había en ese pueblo para dar una enseñanza. Entonces, igual con el vestido o el pelo de las mujeres, que las mujeres tienen que andar el pelo largo, y hubieron épocas donde las mujeres andaban el pelo bien largo, todas greñudas, con las faldas hasta los tobillos. Yo viví toda esa época y veía a los cristianos y eso era santidad para ellos, hermanos. Y no, simplemente que en Corinto las prostitutas se cortaban el pelo. Entonces Pablo quería tener ese cuidado de esa distinción. Pero vienen los ilusos que no saben leer, no tienen ese cuidado y lo ponen como una regla. Y se puso como una regla en esta época. Y ahora no, ahora ya ya rompimos todo eso. San Juan 6:39. Dice San Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre. Vea qué interesante. Lo que Dios quiere, dice Jesús, esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, o sea, nadie puede venir a Dios si Dios no lo envía. Así que el hombre no puede tomar una decisión. Dice, todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Según el pensamiento arminiano, sí, hay gente que se puede ir al infierno porque no creyeron. No, el Señor dice todo lo contrario. La voluntad de mi Padre es que me envió, es que todo lo que Él me da, no lo pierda. Por eso Dios preserva la famosa perseverancia de los cristianos. La hace Dios porque la voluntad de Dios es que usted, amado hermano, no se pierda. Y si usted anda de medio loco por ahí, como andan muchos, Dios le va a cortar un pie, lo va a andar no en bicicleta, lo va a andar en una silla de ruedas, pero usted tiene que cumplir porque nadie va a resistir a Dios ni a su voluntad. Si no, Dios deja de ser soberano. Y esto es muy importante, es un tema que mucha gente irrespeta hoy en día. ¿Cómo es posible que un hombre vaya al infierno a pagar por los pecados que Cristo ya pagó? Si Cristo ya salvó a toda la humanidad, ¿cómo es posible que la gente vaya al infierno? Esto quiere decir que la muerte de Cristo no fue eficaz para ellos.
Pero es que la muerte de Cristo es eficaz para sus ovejas, ovejas que Él desde antes de la fundación del mundo, Él mismo eligió y salvó para la eternidad, para la santificación. Porque esto es muy importante, hermano. No porque usted ya es salvo, usted puede hacer lo que le da la gana. Es para que camine en santidad también. Ahora, si Cristo murió sustitutivamente, que era vicario por un pecador, en el lugar de ese pecador, que es una muerte vicaria, para salvarlo, ¿cómo es posible que de pronto ese pecador se vaya al infierno directamente al castigo eterno? Hombre, esto es poner el sacrificio de Cristo como cualquier cosa, hermanos. El universalismo de los arminianos contradice todo lo que la palabra nos está enseñando. Esto tenemos que estar observando con mucho cuidado. Vamos a ver el punto 3, que para mí es el punto más delicado, es el famoso caballo de Troya para esta gente. Dice, el hombre no tiene, punto 3 de los arminianos, el hombre no tiene por sí mismo gracia salvífica, ni por la energía de su libre voluntad, en la medida en que en el estado de apostasía y de pecado no puede de sí, ni por sí, ni pensar, ni desear, ni hacer cosa alguna que sea verdaderamente buena, como lo es eminentemente en la fe salvífica, sino que está necesitado de ser nacido de nuevo en Cristo a través del Espíritu Santo y de ser renovado en entendimiento, inclinación o voluntad de todas sus facultades para que pueda rectamente entender, pensar, desear y efectuar lo que es verdaderamente bueno según la palabra de Cristo, como dice San Juan 15:5, y sacan la Biblia y dicen, sin mí nada podéis hacer. Óigame, si usted lee esto livianamente, hermanos, usted queda convencido de lo que ellos dicen. Y usted va a decir, aleluya, gloria a Dios, como oímos mucho esas palabras en las iglesias. Fíjese que a mí me invitaban a una iglesia pentecostal y yo decía cada brutalidad, y le pedí perdón a Dios después, para oírlos decir amén. Y yo después les corregía, porque ustedes dijeron amén. Ustedes saben lo que yo dije. Y entonces les expliqué qué fue lo que yo dije. Una gran aberración, hermanos. Para ver cómo se le ayuda a este pueblo a estar gritando y desaforadamente diciendo cosas sin oír bien. Tenemos que aprender a oír. Dice, este punto 3, hermanos, está muy de acuerdo con la Biblia, más te convence. Está en el medio de los 5 puntos de la teología arminiana, con un propósito. Eso lo mantiene como una buena teología. Hasta aquí, en el punto 3, yo podría decir solo el punto 3 es una buena teología, claro, puede convencer a cualquiera, pero es un caballo de Troya. Dentro de este mismo capítulo 3 está toda la destrucción, hermanos. Porque déjeme decirle que la fe sanadora, y esto en un momento se las voy a tener que mandar por escrito para que usted la analice, porque tiene que analizarla, o búsquelas por ahí, creo que están dentro de los movimientos pelagianos, ellos la tienen. La fe salvadora depende de la regeneración. Ojo con esto, aquí es donde está muy delicadamente, muy finamente este hilo. Porque la fe salvadora depende de la regeneración y esta depende de Dios. O sea, las dos cosas dependen de Dios, en la cual Dios regenera sin una intervención humana. Vea qué interesante lo que dice San Juan 1, capítulo 1, 12. Dice 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, y aquí vamos a tener que ver esto, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, raye voluntad de carne. Por eso el hombre no puede tomar una decisión, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces la fe salvadora, está dependiendo de la regeneración. Para que haya salvación tiene que haber regeneración, pero esta gente lo hace al revés. Se regeneran primero y después son salvos. Vea qué gran locura.
Aunque todo lo que dijeron en el capítulo 3 suena muy bonito y es muy bíblico. Pero por otro lado se traen al suelo todo esto con los otros puntos. Vea lo que dice el punto 4, ya por ahí casi saliendo porque son 5 puntos. El punto 4 dice, esta gracia de Dios es el comienzo y la continuación de la culminación de todo bien, aún hasta el punto de que el mismo hombre regenerado sin gracia, previnente, asistente, despertante, y siguiente y cooperativa, ni hará lo bueno, ni soportará ninguna tentación al mal, de modo que todas las buenas acciones o movimientos que pueda concebirse deben ser adjudicadas a la gracia de Dios en Cristo. Pero en lo que respecta al modo de operación de esta gracia, no es irresistible. Óigame, no es irresistible esta gracia, en la medida que está escrito acerca de muchos que han resistido al Espíritu Santo. Y ahí ellos ponen Hechos capítulo 7, sí, en el capítulo 7 hay un relato donde el pueblo de Israel resistió a Dios, sí. Vaya a ver si entraron a la tierra prometida, no entraron, por eso resistían. En este punto 4 todo empieza muy bien, es más, usted va diciendo, sí, amén, qué bueno. La primera parte está acorde a la palabra y yo estoy en esto de acuerdo. En la segunda parte se echó todo a perder, hermanos. Terrible. El arminianismo plantea aquí que el hombre es regenerado por Dios para que crea. Vea qué terrible. Hacen las cosas al revés. Pero una vez regenerado no puede resistirse para salvarse. Vea qué locura. No sé si me están captando la idea. Dice que ellos dicen primeramente que este movimiento plantea aquí que el hombre es regenerado por Dios para que crea. Pero una vez regenerado el hombre, puede resistir a salvarse. Y esta ha sido siempre la tónica en los puntos. El hombre no acepta la gracia de Dios. Por eso ellos no creen en la gracia irresistible. Porque quien determina su salvación es el hombre. Decía un gran escritor de la Reforma que es tan complicada la elección, la salvación, es tan complicada entender la salvación. Es más, en lo que compete a la soteriología, que es la ciencia de la salvación, es muy difícil entender esto. Hay textos ahí que ayudan bastante, como Hechos 16, pero decía este escritor que la única manera de entender la salvación, sencillamente, es por medio de la elección de Dios. Punto. Un Dios soberano que elige como Él quiere, elige a los que Él quiere, y el mundo se ve muy afectado. Ay, qué Dios más injusto. Pablo hace en el capítulo 9 una observación grande sobre eso. ¿Quién eres tú? Le dice a todos aquellos que... Entonces, ¿por qué Dios inculpa? Y dice Pablo, ¿y quién eres tú? Le dirá el barro al hacedor, ¿por qué me has hecho así? La olla. Hermanos, si todos estábamos muertos en delitos y pecados, la humanidad desde el comienzo se desplomó, murió. Y lo que quedaba era una gran condenación, y queda una gran condenación todavía. Pero Dios en su amor y misericordia, y como le explicaba yo a este joven, vaya, léase capítulo 7 de Apocalipsis, cuando Juan dice, ¿y dónde apareció toda esta multitud? Que eran millones de millones, que somos nosotros los que hemos salido por la gracia. Porque los famosos 144,000, que es un número simbólico, simboliza simplemente, no como los testigos de Jehová dicen, sino que simboliza simplemente el gran remanente de Dios. Eso es todo lo que simboliza. Y usted podrá leer en el capítulo 7 ahí las tribus, 12,000 de la tribu de Ser, 12,000 de la tribu de Efraín, y ahí va mencionando. Ahí no tenemos que ver nada nosotros. Pero posteriormente a ese texto, en el mismo capítulo 7, ahí aparecemos nosotros, millones de millones. Y hay mucha gente que vive diciendo, entonces ¿para qué Dios? Entonces ¿para qué? Entonces yo no tengo. Bueno, ¿has leído la Biblia en algún momento? Quizás a través de la Biblia Dios te está llamando. Porque Dios llama a sus ovejas a través de esta palabra bendita. Y así es como nos llama a Dios, hermanos. Pero hay gente que se resiste, odia la Escritura, no la quiere ni la soporta. Nosotros la amamos. Ahí hablaba con Stanley en estos días.
cuánto amamos la palabra, hermanos. Es que nos desvelamos por ella, amanecemos con ella y nos dormimos con ella, porque amamos su palabra. Esto es el verdadero cristiano. Hay gente que la odia, la detesta. Ahora, vea lo que dice San Juan 6:37. La Biblia nos enseña, hermanos, que todos los hombres sin regenerar resisten a Dios, todo lo contrario que dicen estos arminianos, y son desobedientes totalmente a la voluntad de Dios. Dice San Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Y esta es la voluntad de mi Padre, ya lo leímos esto, que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aleluya. 6:44, seguimos más abajito. Dice Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, alégrese, Dios te ha llamado. El Padre te escogió y te envió al Salvador que es Cristo. El autor de la salvación es Jesús. Y si tú has acudido a Él, humillado y en obediencia, Él te va a resucitar en el día postrero, hermanos. Esto no es una obra humana, toda esta obra maravillosa. Recuerden que esta es la creación, somos la nueva creación en Cristo. Si usted se remonta a la creación de Génesis 1, ahí la tierra, cuando Dios dijo a la luz, sea la luz dijo, no. O apareció la luz de pronto por voluntad propia. Fue por orden de Dios. Fue por orden de Dios. Dios es el que está creando en nosotros un nuevo hombre. Y lo que Él empezó en usted, amado hermano, Él lo va a terminar. Se llama perseverancia. Dios crea la perseverancia para nosotros. Él nos va a llevar de triunfo en triunfo. Él nos va a llevar hasta donde Él quiere llevarnos. Él va a cumplir todos sus propósitos en usted. Simplemente, y al que no le gusta, como dice un señor aquí que vende granizados, si no le gusta, no lo pague. Pero hermanos, tenemos que ser muy honestos. Este es Dios. El hombre no tiene que ver absolutamente nada. Pablo en muchas ocasiones dice, nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y fue la gran misericordia de Dios que te hizo despertar, que al estilo de Lidia, cuando Pablo estaba predicando la palabra, el Espíritu abrió el corazón de Lidia, encendió algo para que ella naciera y estuviera atenta a estas palabras de Dios. Esto es obra de Dios, hermanos. El arminianismo plantea que la regeneración y el nuevo nacimiento que produce el Espíritu de Dios en una persona puede ser resistido. Óigame. Y seguir siendo enemigo de Dios y irse al infierno si quiere. Hacen ineficaz la obra eficaz de Jesucristo. La Biblia dice todo lo contrario, hermanos. Vea lo que dice San Juan 10:27. Dice San Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice Jesús, y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Hermanos, esto es perseverancia de los santos. No perecerán. Todos aquellos que dicen que son arminianos, que la salvación se pierde, que usted puede resistir la salvación de Dios, dice Jesús, todo lo contrario, dicen, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, y de mi Padre que me las dio es mayor que todos. Oiga, ninguno de los que el Padre le dio al Hijo, entiéndase que son los escogidos, ninguno va a la perdición, sino que va a la vida eterna. Eso es lo que les da Jesús. No es una opción, mire, querer la vida eterna. No, se las da, es de ustedes, está imputada en sus vidas. Así que somos dichosos, hermanos.
Esto es la gracia, es aquí donde uno, como me decía mi hermano hoy en la mañana, hermano, yo lloro de ver cuánto Dios me ama, Dios me quiere. Pues sí, esto es lo que tenemos que hacer, empezar a servir a Dios, a alabar a Dios, a entregarnos a Él, a hacer que este mensaje fluya, apoyar la iglesia para que este mensaje siga. Jesús dice, no perecerán jamás. Esta historia que inventaron estos hombres de que la salvación se pierde basado en las enseñanzas arminianas, esto es una gran mentira y es una herejía. No perecerán jamás. Pero Arminio dice que sí pueden perder la fe. Jesús dice que nunca perecerán. Y ahí quizás habrán algunos como Tomás dudando, hermanos, si esto es verdad o es mentira. Bueno, Jesús dijo eso y yo le creo a Jesús. Jesús añade, hace otra afirmación ahí en ese mismo texto, nadie las arrebata de mi mano. ¿Quién va a intentar arrebatarle las ovejas a este pastor tan excelente, que dio la vida por él, por usted? Es más, usted mismo no se puede arrebatar de la mano de él, porque nadie puede arrebatarnos. Y Pablo más adelante lo dice, que aún ni la muerte, ni la vida, ni los problemas, nada va a separarlo del amor de Cristo Jesús. Romanos capítulo 8. Dice que nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios. Bueno, esta es la confianza de una persona que habla de predestinación, habla de elección, y esta es la confianza que nosotros debemos tener. Y sigue diciendo ahí en ese texto, mi Padre que me las dio es mayor. Esto, hermano, desde el acabose, mi Padre que me las dio, a usted y a mí y a muchos millones de millones, es mayor que todos. Por eso nadie las puede arrebatar de su mano, por eso nunca van a perecer. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice. Qué interesante lo que está hablando este texto. Punto 5, ya casi terminamos, hermano. Vamos a ver el último punto de estos arminianos. Dice, aquellos que son incorporados a Cristo por una fe verdadera y así se han tornado partícipes de su espíritu vivificante, tienen por esto capacidad plena de resistir contra Satanás, el pecado, el mundo y su propia carne, para obtener la victoria, quedando bien entendido que es siempre a través de la gracia asistente del Espíritu Santo, y que Cristo los asiste a través de su Espíritu en todas las tentaciones, les extiende su mano, y si solo ellos están dispuestos para este conflicto y desean su ayuda y no están ociosos, les guarda de caer, de modo que ellos no pueden, por argumentos falsos o por poder alguno de Satanás, ser extraviados o arrebatados de la mano de Cristo, según la palabra de Cristo. Ninguno las arrebatará de mi mano. Ve qué contradictorios ellos. Y siguen diciendo, pero si ellos pueden ser negligentes, abandonar los primeros principios de su vida en Cristo, retornar al presente mundo malo, apartarse de la sana doctrina que se les entregó, perder la buena paciencia y tornarse privados de la gracia. Hermanos, qué aberración más grande. Ellos mismos dicen que Cristo nadie los puede arrebatar de la mano de Cristo, pero ellos dicen que si se vuelven atrás, que si se desvían, se van. Entonces, ¿qué es lo que Cristo está diciendo? Yo no logro entender esta gente. Simplemente son personas infladas por algún espíritu satánico que contradicen la Escritura. Así de simple. Tal parece que estos arminianos elaboraron este documento, dejaron para el final la mayor contradicción que yo puedo encontrar en estos 5 puntos arminianos. Es terrible. Ahora, dicen estar seguros que si los creyentes perseveran o no, no es seguro que ellos van a perseverar según su sistema. Nosotros sí sabemos que vamos a perseverar, porque nadie nos va a arrebatar de la mano de Dios, porque lo que Dios empezó en usted, Dios lo va a terminar. Por eso vamos a perseverar, hermanos. No porque usted
no pudo en el transitar, sino porque Dios es el autor de esta gran salvación. Y cuando Dios da una salvación tan grande como esta, no la deja a la elección humana, porque estamos nosotros tirando al suelo la obra más bella, magnífica, pagada y elaborada con sangre en una cruz. Hacemos ineficaz todo eso, según estos arminianos, hacen ineficaz toda esta gran obra de Dios y dejan a expensas del hombre toda decisión. Entonces la salvación no es de Dios, depende de usted, si usted abre o no abre su corazón, si usted cree o no cree. Ahora, vamos a dejar esto de mano, porque ya hablamos que nadie puede arrebatar de la mano de Jesús al que Dios ha decidido que va a salvar y que lo envía a Jesús para que lo cuide. Esto es una gran verdad. Vamos a revisar un texto. Quiero que vayamos, a Romanos. Romanos 8. Romanos 8:29 es un texto maravilloso. Lo vamos a revisar como para terminar y dar gracias a Dios. Porque a los que antes conoció, dice la Escritura, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vea qué interesante, hermano, porque la palabra antes conoció, que sabemos que es una relación íntima, cuando Adán conoció a Eva, cuando Abraham conoció a Sara, y ahí están todos estos textos. Esta palabra traducida al buen español significa amar antes. Así que Dios, que nos conoció antes, nos amó antes de todas las cosas. Y aquí hay una cadenilla que yo doy gracias a Dios por esta cadenilla. Porque dice, y a los que antes amó o predestinó, los conoció, los predestinó. Qué interesante. Los amó antes de la fundación del mundo, los predestina. Y Pablo dice que hay una cadena ahí bellísima. Y al que predestina, lo llama. Y al que lo llama, lo justifica, o sea, le quita toda culpa. Y al que le quita toda culpa, lo glorifica. Yo no sé qué vamos a hacer con este texto, hermanos, tan reconfortante. Es una cadena que yo doy gracias a Dios, porque es una cadena ininterrumpible. Es la famosa cadena de ininterrumpible de salvación. El que cree en Cristo realmente sabe que forma parte de esta cadena. Hermanos, espero que usted sea parte de esta cadena. No coma cuento, dijo por ahí un gran candidato, un candidato de mi país. Póngase a estudiar la Escritura, hermanos. Yo estoy a favor, yo estoy estudiando ahorita con mi hermana Anita el libro de Apocalipsis. Y como les he dicho, lo estamos leyendo a pelo abierto, o sea, agarrado del pelo del caballo, sin ningún comentario, nada más leyendo Biblia y asistiendo al Antiguo Testamento usando el método hermenéutico más eficaz, donde la Biblia se explica sola. Empiece, saque su tiempo para estudiar la Escritura, hermanos. El problema más grave de la iglesia de hoy es que no saca tiempo para estudiarla. Una cosa es estudiarla, otra es a leer unos versiculitos en la mañana. Estudiemos la Biblia. No permitamos que estos mentirosos que hablan muy sutilmente, mire, cuando yo leí estos 5 puntos del arminianismo, yo dije, amén, pero ojo, suave, ya no me sonaron algunas cosas. Y uno empieza a descubrir que dentro de esa gran verdad que están diciendo, ahí va en una forma bien enmarañada la mentira. Hermanos, ustedes ya son cristianos maduros, son hijos de Dios, aprendamos a detectar, a olfatear todas estas doctrinas que se han introducido a la iglesia y que están desviando a un sinfín de cristianos, miles de cristianos. Algunos ya se amañaron a esta mala doctrina y se han ido más allá aún y se han perdido y han caído en la brujería, han caído en la astrología, han caído en la adivinación y en un montón de cosas.
Que Dios me los bendiga, hermanos amados. Esto fue una enseñanza básica, pequeña, de esta gran aberración arminiana y semipelagiana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Oramos hoy por las iglesias, Señor, para que despierten. Oramos hoy por cada uno de nuestros hermanos, para que también se abalancen a la palabra, consumirla con ahínco, con sed, con hambre, Señor, para poder ver tu verdad en ella. Gracias por todo lo que tú nos has puesto en este día. Ahora que vamos a descansar, Señor, queremos que tú cuides nuestros sueños, que también nosotros en nuestros sueños podamos alabarte por lo bueno que has sido con nosotros. Señor, y danos fuerzas para seguir predicando tu palabra, porque todavía hay muchas ovejas tuyas que tienen que escuchar tu voz. Por eso predicamos, para que tus elegidos conozcan tu voz y te sigan, Señor. Gracias por este amor tan grande que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el domingo a las 9 de la noche nos encontramos. Recuerden que estamos orando por el pastor Orlando, por la iglesia de Alajuela, por nuestra hermana Bernardita y Alexander. Son estas dos oraciones que estamos implorando a Dios en este mes. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz noche.